conocía la figura de Pedro de la Barra, la importancia que tenía para el teatro chileno. Y cuando nosotros traemos sus restos en el 90, es la primera ocasión que yo tengo de conocer Chile. Entonces, en ese minuto, yo descubro que la figura de Pedro de la Barra era algo más que un director de teatro. Porque cuando aterrizamos en el aeropuerto, en el año 90, primero, toda la situación para mí era extraña, era inusual. Traíamos los restos en una comisión binacional que veníamos, la familia se sintió como muy protegida de volver por primera vez a Chile del exilio, pero igual el nerviosismo se sentía en la familia. Y cuando llegamos al aeropuerto, cuando llegamos a la pista de aterrizaje, antes de que hubieran los gusanos, se bajaba por escalerita, por la ventanilla del avión, yo veo que hay muchas personas vestidas de negro esperando o rodeando el avión. Y yo no entendía qué estaba pasando. Porque claro, para mí, haber crecido en el exilio, para mí, mi referencia de Chile era el libro negro de Chile. Entonces, claro, ver tantas personas de negro, más bien me asusté, ¿no? Y le pregunté a mi tío, que estaba al lado mío, y me dice, y le pregunté quién era esa gente, y me dice, no, pues, son la gente de teatro que viene a recibir los restos de tu abuelo. Y ahí empezar a conocer, ya más en el ambiente teatral, a conocer las herramientas una de las motivaciones que llevaron al abuelo a moverse en el teatro, ¿no? A que el teatro fuera su vida, su pasión. Y dos, cuáles fueron las herramientas que él fue manejando a través de ojalá, como resultado durante la película, del traspaso generacional que puedo obtener yo de los alumnos de mi abuelo. Y en ese sentido, mi fin último en la película es poder ensayar obras del abuelo, que tiene algunas obras escritas como dramaturgo, con algunos de sus alumnos, y poder hacerlo además con algunos de los estudiantes de la escuela del abuelo. Entonces, de esa manera mezclar el conocimiento durante 3 generaciones, incluyendo la que me toca a mí, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de lo que me dijo Isidoro Aguirre, que me tomó por los hombros y me dijo, tú eres de la Barra. Tú eres de la Barra. Me detuvo en la sala Antonio Vara, y me dice, tú sabes que yo soy lo que soy en esta vida porque fue Pedro el que me incentivó a escribir. En mis tiempos era muy raro ver una mujer que se interesara por la dramaturgia. Y Pedro me dijo, Isidora, tú tienes que escribir. Y entonces empezó a obligarme a escribir, empezó a llevarme a talleres, a formarme como dramaturga, y yo le agradezco a Pedro lo que yo soy. Decía claro, yo cuando recibo esa información de ella, yo no tenía idea quién era Isidora Aguirre. Yo era un chico adolescente que venía de Venezuela, que no tenía la menor idea de quién era la persona que me estaba hablando. Y luego fui entendiendo y fui averiguando, y ahora le tomo el peso a lo que ella me contaba. De hecho, él parte con una visa que le concede el Estado venezolano a través del Ministerio de Cultura. Él era muy amigo de María Teresa Castillo, que María Teresa Castillo era la esposa de Miguel Otero Silva, que era un escritor importante en la literatura latinoamericana. Y a través de ellos consiguieron que el Ministerio de Cultura venezolano lo invitara a él a dar clases en la universidad y a formar en la escuela de teatro. Entonces él estuvo dando clases, charlas, seminarios durante todos los años que estuvo en Venezuela. Muchos alumnos que él había tenido en Chile eran venezolanos que habían vuelto a Venezuela, o chilenos que estaban en Venezuela. Entonces también tenía su tribu, digamos, que se preocupaban por él, que se preocupaban de que se adoptara lo más rápido posible a Venezuela. Tú sabes que mi abuelo tenía una particularidad, que él no soportaba los aviones. Entonces, todos los viajes que él hacía, los tenía que hacer por barco. Por eso es que nunca viajó muy lejos. Siempre hacía giras o en Argentina, o en Uruguay, o en Perú, pero algo que se pudiera llegar por barco, fuera lo que fuera, él no se iba a montar en un avión. Respiraba teatro.
Pedro no podía vivir sin el teatro. Pedro pensaba todo el día en teatro. Todo el día estaba pensando en cómo expandir el teatro, en cómo expandir, pero Pedro era muy preocupado de la formación. Pedro sabía que que la, que la formación era vital para el teatro chileno, para que, para que solo empezara a brillar solo el teatro chileno. Entonces por eso Pedro se preocupó tanto de llevarlo a todos los rincones. Pedro era un obsesivo en llevar las obras del municipal a las poblaciones, de llevar el teatro a Concepción, de llevar el teatro a Antofagasta, Arica. Era un obsesionado por llevar el teatro a las cárceles. Trabajaba con los presos haciendo montajes en las cárceles, porque él sentía que el teatro tenía que surgir en todos lados, que era cosa de incentivarlo, que era cosa de formarlo, que era cosa de darle herramientas. Y eso sentía que en Chile no había pasado como sí había pasado en continentes donde había una historia mucho más larga, digamos. Y él sabía que eso tenía que pasar para que floreciera, ¿no? Que ese florecimiento tomaba tiempo, pero que había que hacerlo. Y en eso maquinaba todo el día estaba pensando en cómo lograr un espacio, cómo lograr un financiamiento, cómo lograr un... Y en eso yo creo que fue un gran gestor, digamos, ¿no? Siempre estuvo pensando en la parte formativa, pero también estuvo pensando en la parte de lo que ahora llamamos gestión cultural, ¿no? De cómo ir armando núcleos, cómo ir formando cosas, y que cuando estén armadas, al tiro se me enciende el interés por otro lugar, donde hay una semilla, pero quizás no, le falta el empuje, ¿no? Y ahí iba él con su locomotora, que era como una locomotora para echar a andar un fondo donde hay solo semillitas que no están siendo regadas. Entonces, la historia es como tratar de convencer cuando todavía no tenían una sala de ensayo, cuando todavía no era el teatro experimental, y tratar de convencer al rector de la universidad de que les prestara un espacio en el cual ya estaban ensayando y se encerraban a ensayar en una sala que era un depósito que había, y el alcalde, Juvenal se llamaba, ¿no? El alcalde de la época. Finalmente le autoriza bueno, que informalmente se forme un grupo de teatro que tiene asignada esa sala, y le dice, pero Pedro, no me trates de engañar, si yo sé que tienes meses ensayando ahí. Entonces, siempre iba ganando las cosas de a poquito, ¿no? Siempre se iba ganando las cosas de a poquito. Del rigor de Pedro, ¿no? Pedro siempre es conocido como, incluso por las generaciones que no lo han conocido, como que se sienten que el rigor que se mantiene en el teatro, en el trabajo del actor, es como heredado de la escuela de Pedro, ¿no? Que Pedro era muy estricto con los horarios, muy estricto con la seriedad, con la dedicación del actor al montaje, y siempre se habla mucho de eso, pero también he descubierto que, muy a pesar de lo que yo podía inferir dentro de la familia, digamos, porque yo tuve ese rigor a través de Pablo, del hijo mayor de mi abuelo, que también me lo transfirió a mí, ¿no? Entonces, y me lo transfirió de una manera muy rigurosa, por decirlo menos. Entonces, pero he descubierto que en el abuelo también había había mucho rigor, y era muy intransigente en muchas cosas, y quizás en algunos momentos exageradamente, pero al mismo tiempo había mucho cariño, había mucho afecto. Era una persona que si bien no te perdonaba que no llegaras 5 minutos antes de la hora, y ya preparado, eh, al mismo tiempo, cuando te recriminaba o no te permitía algún error de ese tipo, eh, te lo decía o te lo demostraba que era por tu bien, que era por tu formación, con cariño. Y siempre te podía dar una segunda oportunidad si veía que tenías las ganas y el entusiasmo, y que algo te había pasado, y por eso habías llegado tarde, porque algo te había pasado. Que había mucho de humor en Pedro también, y él era un humor irónico. Entonces de repente hay cosas que hacía que eran desfachatadas, y que seguramente no las hacía por un arrebato,
sino que era para llamar la atención de alguien, ¿no? O del actor, o de un personaje que no estaba dando los fondos, abriendo los fondos para un proyecto, o alguien que no estaba prestando una sala de teatro, o un vestuario que él no podía conseguir, y de repente hacía cosas alocadas, cosas extrovertidas, y era simplemente por lograr el fin último, que era conseguir el chaquetón, o conseguir el teatro, o conseguir que la actriz se abriera de la manera que tenía que abrirse, que no era la manera que lo venía a hacer.